La reciente cumbre de la OTAN clarifica cada vez más a los verdaderos actores de una guerra interimperialista, mientras que en México el avance se mide un paso adelante y dos atrás en el escenario del fortalecimiento en una soberanía nacional en medio de la guerra. Bienvenido a L'Ordine Nuevo. En el video de la semana pasada comentamos con ustedes que se encontraba próxima la cumbre de la OTAN, la cual tuvo lugar este pasado jueves 24 de marzo en Bruselas. A un mes del inicio del conflicto ruso-ucraniano, el brazo armamentista al servicio del imperialismo gringo se cita en la cumbre de emergencia donde se manifestó el despliegue de 4 nuevos contingentes en territorio rumano. Este punto es geopolíticamente estratégico en el conflicto para la continuidad de la guerra, debido a la salida hacia el Mar Negro. Además, la presencia de las tropas estadounidenses con 100.000 uniformados, un refuerzo en la seguridad aérea y la amenaza de una posible guerra bioquímica en donde Biden acusó a Putin de utilizar estas armas. Irónico si pensamos que es el mismo país que utilizó armas químicas en todo el siglo pasado. No olvidemos el agente naranja y el napalm en Vietnam. De igual forma, hace unas semanas, Putin hizo lo propio comentando que Estados Unidos tenía al menos 7 laboratorios con armas químicas en Ucrania. En este estira y afloja de culpas, los únicos que verdaderamente sufrirán las consecuencias son los que lo vivirán en carne propia este infierno. La cumbre de la OTAN también resaltó por las declaraciones del secretario del Tratado Transatlántico, quien declaró que el apoyo hacia Ucrania va más allá de lo militar, pues se plantea el incremento en ayuda financiera y sobre todo humanitaria. Nos preguntamos si esta ayuda humanitaria para Ucrania se parecerá en algo a la supuesta ayuda humanitaria que han dado a toda Latinoamérica desde el siglo pasado, en forma de dictaduras militares, genocidios, la American Fruit Company, esterilizaciones forzadas, violaciones, entre un incontable número de beneficios por esta ayuda, o si debido a los intereses de Estados Unidos que tiene de por medio, este acto será el primero con un carácter más humanitario de forma, pero de fondo, como siempre, marcado únicamente por la agenda de una guerra a la que Estados Unidos orilló. Además, el nombrado secretario Stoltenberg expresó una preocupación de parte de la OTAN al papel que China podría jugar en el conflicto, por lo que la organización ha hecho un llamado especial advirtiendo que el país debería aprovechar su influencia y promover una relación de inmediata paz. Parece ser que la guerra interimperialista empieza a tomar sus formas y protagonistas, y fuera de ser una guerra entre Rusia y Ucrania, con sus respectivos apoyos, es un conflicto por el control de los mercados y la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Guerra que, como siempre, solo pagamos las clases subalternas. El pasado lunes 21 de marzo se inauguró por fin el tan polémico aeropuerto Felipe Ángeles AIFA en Santa Lucía, convirtiéndose en el único megaproyecto del mandatario terminado. Dicha construcción se volvió tan controvertida al reemplazar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México, una obra del sexenio de Enrique Peña Nieto que despertaba críticas por su construcción en el lago de Texcoco y por contratos cuestionables que les costó mucho al erario público. La construcción del aeropuerto tuvo un costo de $3.000 millones según la Auditoría Superior de la Federación, órgano del Estado. Decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La terminal podrá albergar a 19.5 millones de pasajeros y 119.000 operaciones al año. Cuenta hasta el momento con 3 aerolíneas nacionales y una internacional: Aeroméxico, Volares, Viva Aerobús y Conviasa, una aerolínea venezolana. Vemos con aliento este proyecto y esperamos que las refinerías planteadas y la búsqueda de una industrialización que hasta el momento siguen pareciendo algo muy lejano, no sean una promesa incumplida y que por el contrario nos acerquen a un verdadero proyecto de soberanía nacional. Lamentablemente no todo se ha visto tan prometedor esta última semana en el panorama político mexicano, pues Morena está traicionando a los trabajadores. Desde que el proyecto de López Obrador y Morena llegó a la presidencia, sabíamos que no era un gobierno de izquierda, aunque estos se llamasen así. En todo caso, era un gobierno mínimamente democrático y con la simple intención de modernizar y democratizar vía las instituciones del Estado mexicano. Conforme ha pasado el tiempo, el gobierno ha dado muestras claras de que este punto es cierto, sin una reforma radical en ningún aspecto, ni económico, social o político, y dejando las estructuras básicas de una economía neoliberal prácticamente intactas por un lado y por el otro dando cambios a las políticas nacionales de intervención del Estado vía apoyos o con una suerte de discurso antineoliberal.
En este sentido, vemos que si el presidente, que con todos sus errores aún así es en la vida política de los sujetos más progresistas, aquellos que integran Morena en las cámaras están a años luz de este. Basta recordar quién le dio la candidatura a Lili Téllez o a quienes defienden Monreal cada vez que se hace justicia contra los ladrones de siempre. Recordamos, y es más claro esto, cuando hace unos días se propuso una reforma en donde se propone quitar a los trabajadores de su nómina dinero que se daba a los bancos por créditos antes de llegar al trabajador, una reforma al más puro estilo neoliberal. Esta propuesta, que para la sorpresa de muchos y la impresión de nadie, fue ampliamente votada por Morena. 165 diputados de este partido que se dicen de izquierda han votado contra los trabajadores. La polémica llegó a oídos de Obrador y este tuvo que salir el día 18 de marzo para dar un manotazo a estos diputados y que no apoyaran esta iniciativa. Aquí queda bien claro lo radical y de izquierda que son los de Morena. Y si esto hicieron con el sueldo de los trabajadores, no queremos esperar a ver cómo entregan el litio a extranjeros. Nuestro deber es reclamar a estos autoproclamados de izquierda por sus propios estatutos que su lucha es con la gente o por el contrario son simplemente más de lo mismo, nuestros enemigos de clase. Se les olvida que son representantes de los Estados Unidos mexicanos y no de los Estados Unidos a secas, lacayos del imperialismo estadounidense.